Voy avanzando. Actualmente, ya más cerca del centenario, el tema ha vuelto de la mano mágica y magistral de Steven Spielberg, bajo el título de Caballo de Guerra, donde como signo de los tiempos, no son los soldados los únicos protagonistas, sino que también, y con mayor presencia, los caballos. La obra es ficticia y obedece a un reputado creador inglés de historias para adolescentes, y nuevamente son las bengalas, los cercos de púas, las bombas y la metralla, la escenografía de actos y de pérdidas increíbles e inmorales, como fue la desaparición de miles de egresados de enseñanza media en 1914. Nótese el año, 1914. Si bien se trataba de países avanzados, ¿cuánto costaba entonces y ahora formar a una persona hasta la enseñanza media, para que un balazo de otra persona educada le cegara la vida, ya sea con un pistoletazo o una ráfaga interminable de metralla? Son cuestiones que quedan dando vueltas, que quedan pendientes, ¿no? Valparaíso vivió su propia guerra y las colectividades suelen hacer sus conmemoraciones en privado, porque todos estaban envueltos, no había espacio de la neutralidad y se trataba también de involucrar a los chilenos. Si bien el país mantuvo una posición oficial de neutralidad, sus fichas, según lo que he leído y deduzco del análisis de contenido, al menos en lo que respecta a la prensa, esta estaba del lado de Alemania. Por la influencia creciente de la colonia, que se había constituido como comunidad ya en 1857 y estaba instalándose en diversos negocios y luego servicios de atención a la comunidad, como son los ámbitos de las finanzas y especialmente de la medicina y de las farmacias. Y a nivel nacional puede argumentarse en función también del aporte del coronel Körner como formador del ejército chileno. Además, Chile había hecho una opción política por colonos europeos, especialmente alemanes en el sur del país, que hacía que Chile fuese un espacio adecuado para sus connacionales, algunos compartiendo la explotación del salitre en el norte, otros afincando urbanidad, educación y salud en Valparaíso, y otros colonizando las provincias meridionales. La anécdota recuerda de un modo jocoso el callejón oscuro que constituye la entrada al ascensor Turri, el cual efectivamente se convertía en esto para los chicos alemanes e ingleses, según se tratase de quienes estaban en las paredes. Había puntapiés y puñetazos al salir o tratar de entrar a la hora de salida de clase. La memoria todavía trae estos recuerdos en forma alegre, pero en aquellos tiempos imagino que los golpes no eran precisamente camaradería ni menos jocosos, y que como tales cobraban también sus víctimas. ¿Qué más se podría esperar de los padres? Esa es una historia que está por hacerse, respecto a las cuales las colectividades inglesa, alemana, italiana y también española han dado solo algunas luces, porque a pesar del paso del tiempo, los años no han sido tantos como para producir la sanación que permita hablar de estos temas en voz alta. Los ingleses y los franceses, y aquí rescato un trabajo del profesor Baldomero Estrada, que hizo una muy buena síntesis acerca de las colonias europeas en Valparaíso, en la revista Historia, no estaba claro, la revista Historia 396, no sé, no me acuerdo exactamente el número, pero ahí un muy buen trabajo acerca de la colectividad europea. De allí se puede deducir entonces que las colectividades inglesa, alemana, italiana y también española han dado solo algunas luces, porque a pesar del paso del tiempo, los años no han sido tantos como para producir la sanación que permita hablar de un tema en voz alta. Los ingleses y los franceses, según las estadísticas, se fueron de Valparaíso después de la Primera Guerra. Y se fueron de Valparaíso, según dice el profesor Estrada, porque se acabó el salitre y ya no había negocio, y no había mayor interés. Yo creo que también se fueron porque no había una red de sustentación como la que tenían los alemanes, y porque los franceses estaban radicados básicamente acá en Valparaíso, muy poco, mucho en Santiago, y además tenían toda la historia con los mapuches en el sur, que no los favorecían. Y en el caso de los ingleses buscaban grandes negocios, y acá se había acabado el tema del salitre. Los mismos alemanes lo habían acabado con el centro. Por lo tanto, se produjo una emigración de familias inglesas que hizo prácticamente declinar mucho la curva de su existencia en Valparaíso. Bueno, para tranquilidad de los directores del foro, de los ingleses franceses, según la estadística según el Valparaíso, buscaron otros negocios por el mundo después de que se acabó el salitre, y los alemanes permanecieron, al igual que ya lo habían decidido los italianos y los españoles, que se habían dedicado al comercio y al comercio del menudeo en el plano de los cerros. Los alemanes siguieron y se quedaron en el Cerro Alegre.
hasta que la nueva guerra se enfrentó de nuevo. Una guerra que se impuso a pesar de todo el esfuerzo de los pacifistas. Y aquí una reflexión. Los medios en general siguieron el curso de los acontecimientos con preocupación, dedicando espacios pequeños pero importantes, en portadas y espacios mayores, a páginas completas en las páginas interiores. Había interés por la guerra y por el despliegue de recursos que se hacían, especialmente las nuevas armas como el gas de nervioso, la ametralladora de 200 tiros por minuto y la guerra de trincheras. Como caso serendipity, me encontré con que en la revista Zigzag, me parece, aparece una representación social muy interesante de Pancho Villa, que se lo voy a mostrar aquí. Ahí, ese es Pancho Villa, fíjense en la cara con la que aparece. Vean el tamaño del sable que tiene y vean cuántos elementos bélicos tiene, ¿no? Tiene una pistola acá, otra en el cinto, tiene una daga, tiene otra daga en la bota, tiene ese tremendo sable. ¿Qué me está diciendo con eso Zigzag? ¿Cuál es la imagen de Pancho Villa para Zigzag? Tiene una simple ojeada. ¿Qué puedo deducir? Además, ¿qué puedo deducir de ese cuchillo con esa dentada? Le hizo muesca al cuchillo. Ustedes son historiadores, se observan el comentario, pero esa es la imagen de un bandido, y de un bandido implacable, que no tiene conmiseración, que cuenta con todas las herramientas. Entonces, en esta cosa de revisar un poco la prensa, y tomando este dato como lo mencionaba al principio, esta falta en la metodología, bueno, me encontré con una imagen de Pancho Villa muy sugerente, que me sugiere otro tema de investigación para más adelante. ¿Cómo veía Zigzag la Revolución Mexicana? Muy bien, eso es. No sé si comentar alguna pregunta. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Fernando Rivas y me gustaría dar la discusión pertinente por algún tipo de confusión que pueda haber en la presentación de la ponencia. Ahora damos paso a una ronda de preguntas que quieran realizar a cualquiera de los exponentes que presentaron esta presentación. ¿No? Ahí está. Justamente, señor. Varios comentarios de partida me sorprenden mucho de que todavía siga la huella de la Primera Guerra de la comunidad acá, uno cree que eso ya se olvidó y que todavía esté muy por del bien, eso no nos sorprende. Lo segundo, yo no sé si en esa época el edificio de registro civil, ahora me parece, ya era la sede del Banco Transatlántico Alemán. Ese dato no lo tengo. Ya, porque lo que yo sé que ya para la Segunda Guerra era el otro. Entonces estaba ahí la idea de que por un lado estaba el Banco Transatlántico Alemán y al ladito estaba el edificio del Banco Londres. Entonces tenían los dos edificios al lado, ¿no? Mira, otro dato interesante como para investigar, porque sería interesante ver cómo se llevaban entre ellos. Pero los dos estaban uno al lado, claro. Yo vine a saber mucho tiempo cuando el edificio del registro civil. Yo siempre, con sus porteños, siempre lo digo por el edificio del registro civil. De suerte nomás, supe eso. Y lo tercero, no sé si le llamó la atención porque yo, por 8 investigaciones aparte que he hecho, yo he tenido la suerte de ver la revista Sucesos. Ajá. Y a mí me sorprendió mucho que para el nivel de esa época hubiera tantas fotos. Uno cree que en esa época iban a aparecer 2 o 3 fotos en el diario y mucho dibujo también. Pero no le llamó mucho la atención que hubiera tantas fotos en esa época, porque uno tiene la idea del periodismo desarrollado con fotografía ahora, con los diarios, con revistas. Pero en esa época tantas fotos. No me llama la atención porque para que los medios subsistan tienen que disponer de los recursos necesarios. Y en este caso la fotografía era fundamental. De hecho, la fotografía se instala en el mundo alrededor de 1940. En el The Illustrated London News, que es el primer periódico justamente ilustrado, que saca fotografía. Y si, por otra parte, tú recuerdas, dentro de la prensa nacional, el gran competidor del Mercurio Santiago, en 1900, es el Ilustrado, cuya virtud era que publicaba una gran cantidad de fotografías. Esa era la ventaja. Entonces, como muchas cosas, la capacidad técnica estaba y se podía. Además que había todo un sistema
yo diría que ya se había implementado con las agencias de noticias europeas, en el sentido de que estas organizaban todo un sistema de postas y de despacho de información hacia los puertos. Y por lo tanto, por los barcos llegaba rápidamente la fotografía. Y además, en términos periodísticos, la fotografía se puede ambientar rápidamente con un relato que es fácil de construir. Entonces, teniendo la foto, tú puedes, digamos, hacer un relato ad hoc. Y lo puedes recrear de alguna manera en función de ese texto. O sea, en función de esa foto. Por lo tanto, ya teniendo las fotos, se las aprovechaba y se les sacaba gran partido. Ahora, esto era un tema, era un servicio de diría yo mundial. Por lo tanto, nosotros no estábamos fuera de ese mundo. Y por el contrario, las clases ilustradas nuestras siempre estuvieron vinculadas con Europa. Y Agustín Edward Macrur vivió más tiempo en Londres o en Suiza que en Chile. Por lo tanto, él enviaba, digamos, los servicios informativos rápidamente a Santiago para que ellos pudieran ser publicados. Y eso ha sido así siempre. Yo hace una semana estuve escuchando, por ejemplo, a Dan Santibáñez, el director del Diario La Nación y de la revista Hoy. Y él decía que hacían posta rápidamente para ir cada día jueves a buscar al aeropuerto de Los Cerrillos a recoger los despachos de las agencias noticiosas que llegaban en ese avión. Porque con eso tenían la revista de la semana siguiente. Así que técnicamente era posible. Era posible. Por eso la abundancia. Y además, el que más fotografías tenía, más público captaba. Y bueno, y eso te lleva a un tema súper importante ahora, que es la predominancia de la imagen. Si uno se pregunta, ¿qué discurso tenemos? Es el discurso de la imagen. ¿Qué es lo que conseguimos? Ya casi nadie lee. Para pena nosotros los periodistas ya nadie lee. Todo está en televisión. Entonces uno podría plantear, hay una naturaleza humana sensible a la imagen. ¿Será ese el medio de comunicación natural de la especie? Ahora, lo mismo, yo sacaría una conclusión, no sé si ustedes arreglan, pero una conclusión en el sentido de que respecto a la guerra, y tiene que ver con algo que planteaba ayer Chantal Mouffe también, la socióloga que estuvo en el Puerto de Idea, en el sentido de que si existe o no existe una ciencia o una naturaleza humana, y qué rol juega la guerra en esa naturaleza humana. Me parece a mí que después de todo lo que he leído, que las guerras son inevitables, no porque haya un conflicto en verdad, sino porque el hombre necesita estar en guerra. Y que el hombre necesita estar por un momento de belicosidad. Entonces, más allá de todas las